Bien, gracias por continuar con nosotros en Revista 110, Coral 39, HIJB 830 AM. Véanos, escúchenos también en internet, hijb830.com. Puede vernos también en nuestra página de Facebook, Revista 110, y las entrevistas las encuentra usted todas en YouTube, nuestra página Revista 110. Señores, los centristas de Macron tumban a la oposición legislativa francesa. Vamos a ver el movimiento República en Marcha del presidente francés Emmanuel Macron obtuvo una abrumadora mayoría en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del domingo en Francia. Una segunda vuelta, entonces, que definió lo que es el apoyo congresual para el nuevo presidente de Francia. Vamos a ver. Bien, ahí lo escucharon, señores. La mayoría de los diputados electos en esa justa son procedentes de la sociedad civil. Y nos llama la atención que incluso fue electa como diputada Marine Le Pen, que fue la contendora de quien ganó la presidencia. No se va a quedar fuera del poder, ni quedará sin voz. Aquí sería de cierta manera inconcebible para muchas personas decir que después que yo fui candidato presidencial yo no puedo ser aspirante a diputado. Entonces, hay algunas... es una muestra de cómo si se quiere ponerse a disposición de lo que es el servicio a su país, de poder optar por un cargo electivo para un puesto que usted considera que está apto para desempeñarlo. Marine Le Pen da la muestra de cómo se puede dejar a un lado el ego, la importancia de haber sido candidato presidencial y contendor del actual presidente para optar por una posición que no la va a dejar sin voz. Bien. Eso es habitual en los países parlamentarios. Sí, es habitual, sí, es importante también tomarlo en cuenta. El presidente Santos en Colombia defiende el proceso de paz tras un atentado en Colombia, y es que, cuando nadie lo estaba esperando, un atentado cobró la vida de muchas personas en un momento en que todo el mundo pensaba que ya el peligro había pasado por los acuerdos de paz. Bien, ahí vemos la reacción del presidente Santos. Precisamente uno se pone a pensar, caramba, como decíamos en principio, no que todas las cosas ya estaban quedando un poco mejor allá, y de repente vemos esta amenaza contra la seguridad. Doctor Espinosa. Buen día, Carlos, Machi, doctor, y la audiencia de Revista Buen día, 110. buen día. Carlos, sabe que los riesgos persisten todavía en Colombia, sobre todo un acuerdo de paz que ha sido llevado a cabo con sectores muy poderosos desde el punto de vista político y económico, que han estado apostando justamente a que ese acuerdo fracase, y que por suerte, digámoslo así, el presidente Santos tuvo la valentía de entender el momento histórico que vivía su país y abocarse conjuntamente con la FARC y el esfuerzo que está haciendo con el ELN para construir un proceso tendente a llegar a la paz a Colombia. Y evidentemente va a haber mucho tropiezo, por el hecho de que esos sectores no han asumido. Bueno, tienen 50 años tropezando. Claro, pero ahora hay un momento hasta histórico. Nosotros hemos llevado ahí. Un momento histórico favorable. Hasta la República Dominicana, claro, ha llevado ahí. El momento histórico favorece la consolidación de ese acuerdo. Entonces, posiblemente, y eso algunos analistas colombianos lo están planteando, no se sabe a ciencia cierta quiénes son los autores, pero se está descartando en algunas hipótesis tanto al ELN como a la FARC, porque no tendría sentido. Y esta dirección apuntaría a esos grupos que están opuestos al proceso, paramilitares, que tienen un poder tremendo todavía en Colombia, y que posiblemente este tipo de organización, desaparecida la guerra, su existencia no tiene sentido. Por lo tanto, su modo vivendi como mercenario, que es sería el calificativo, sí, que
le corresponde, porque actúan por encargo y hacen esto por paga. Entonces, dejarían también de percibir los ingresos que históricamente ha generado a diferentes sectores colombianos el tema de la guerra, en el que llegamos a ver que los incentivos por la guerra, hasta desde el propio Estado, se estaban promoviendo con las famosas historias de los falsos positivos, que tanta penuria llevó a familias que no eran parte directa del conflicto y que sencillamente le cogían a sus hijos, lo mataban, lo uniformaban como combatiente para presentarlo como parte de los trofeos de los resultados de la lucha en contra de los grupos armados en Colombia. Y creo que lamentable lo ocurrido, pero siguen los desafíos y los colombianos tendrán que seguirse empeñando a fondo para que ese proceso pueda ser creíble, duradero, para que Colombia se pueda encaminar hacia principios y acciones que puedan dar al traste con su desarrollo integral, con todas las potencialidades que tiene ese país para lograrlo. Hablaba del escenario de Francia, y definitivamente los electores siguen dando sorpresa. No solo el hecho de que Macron ganó las elecciones, sino que ahora en las parlamentarias, pues también recibe un enorme empujón de la sociedad francesa. Parece que está buscando alternativa, inconformidad con la clase política que hasta ahora había estado gobernando esa sociedad. Tú señalas el tema que resalta la información de la integración que va a tener el nuevo Parlamento, donde parece que actores no partidarios, son de la sociedad civil, muchos de los electos, sí. Sí, pero eso de que no políticos, no, son no partidarios. No partidarios. Porque hacen permanente política, sí. Tienen inclinaciones, lo que no hay es una militancia definida. Pero el activismo de la sociedad civil en todos los países tiene trasfondo político. Sí, pero un sistema es un sistema del cual se puede destacar entre sus bondades de que una persona no necesariamente tiene que ser miembro de un partido para poder llegar a presentar una propuesta. Es decir, que quizás, porque eso es un lastre que en algunos casos, por ejemplo, de gente que puede ser buen candidato, pero que tiene un muy mal partido apoyándolo. Lo vemos siempre aquí entre nosotros, en la política local también, donde donde se impone muchas veces el poder económico más que otra cosa a la hora de decidir quién va a ser el candidato a una posición determinada. Bueno, esas son de las discusiones que se dan aquí también, al respecto si solo vía un partido político es posible alcanzar una plaza o un escaño, ya sea una regiduría, una alcaldía o un puesto en el Congreso. Y yo creo que en la medida en que esto vaya evolucionando, eso pasa por la ley de partidos. Veremos el surgimiento de movimientos políticos con posibilidad, y tal como apunta Machi, las reformas que estamos obligados a hacer deben ser lo suficientemente amplias y democráticas para garantizar que estas corrientes puedan presentar su oferta al electorado e ir en condiciones de equidad a una competencia electoral donde realmente tengan las posibilidades de competir con las fuerzas políticas tradicionales que evidentemente están avecinándose y están pasando por un mal momento en la República Dominicana. No al punto que podamos afirmar que van a desaparecer, porque tienen la capacidad de mutarse y de corregir, y están obligados en esta coyuntura a poner esos correctivos. He dicho siempre, independientemente de su deseo, pero el instinto de conservación lo obliga a eso. Claro, bueno. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con más información.